Bueno muchachos, entonces continuando pues con el tema anterior, vamos a aprender a calcular pues el área de cualquier función utilizando las sumas de Riemann. Entonces miramos pues que en los ejercicios utilizar esa definición de la integral original es muy complicado calcular pues el área. Entonces vamos a utilizar la suma de la GeoGebra para calcular esa área. Entonces lo primero que tenemos que dibujar es la función. Entonces vamos a hacer una función sencillita, pues ustedes saben que en GeoGebra pueden hacer la función que sea, pero acá vamos a calcular el área de esta función en un intervalo determinado. Entonces, antes de eso vamos a dibujar dos deslizadores. Un deslizador lo vamos a llamar mi suma superior y que vaya desde 0, o sea, aquí le determinamos el máximo número de rectángulos. Recordemos que a mayor número de rectángulos, mucha más exacta va a ser el área, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a conseguir, yo creo que más o menos podemos hacer un cálculo aproximado y con un incremento de 1. Y luego vamos a crear otro deslizador, lo vamos a ubicar en este punto denominado mi suma inferior, y también lo mismo que el anterior, vamos a 0, desde 0 hasta 100 rectángulos con un incremento de 1 y vamos a darle clic en el botón OK. Entonces acá ya tenemos los dos deslizadores que me van a ayudar a dibujar los rectángulos por debajo y por encima para el cálculo de la suma del área, perdón. Entonces, miren, GeoGebra tiene un comando que se llama suma superior. Entonces, en la suma superior tenemos varios parámetros: la función, el extremo inferior del intervalo, el extremo superior del intervalo y el número de rectángulos. Entonces, el extremo inferior es desde dónde hasta dónde con el extremo superior. El número de rectángulos lo vamos a asociar a estos deslizadores. Entonces, escogemos este parámetro, la función sería f de x. El extremo inferior, vamos a calcular el área desde menos 3 hasta 3. Entonces, desde menos 3 hasta 3. Y el número de rectángulos, ¿cuál va a ser? Mi suma superior. Mi suma superior. Y acá le vamos a dar enter. Observemos acá una cosa bien importante, y es que en este momento mi suma superior está en 1, entonces me va a dibujar solamente un rectángulo, pero en la medida que yo vaya avanzando acá, me va calculando acá, miren el área, 28.75 para 12 rectángulos, para 16 rectángulos, para etcétera, hasta 100, que fue lo que definimos. Miremos una cosa aquí bien importante. Vamos a observar este valor de acá a medida que, miren, cuando yo tengo un solo rectángulo, el área es 60, pero a medida que yo voy, ya por ejemplo dibujo dos rectángulos, el área sigue siendo 60, pero a la medida que yo voy avanzando, ese valor va disminuyendo, ¿cierto? O sea que aquí tenemos un límite. Observemos que se está acercando a qué valor. En la medida que yo avanzo, se va acercando como a 24, a 20, se va acercando a 24. Estos son el área por la suma de rectángulos por exceso. Y ahora vamos a hacerla por defecto, o sea, suma, y se llama suma inferior, el comando de GeoGebra. Entonces acá simplemente seleccionamos ese, la función seguiría siendo la misma, el extremo inferior sería desde menos 3 hasta 3 y el número de rectángulos sería mi suma inferior. Entonces en este momento hay solamente un rectángulo. Voy a cambiarle de color a esto con el fin de que podamos diferenciar. Vamos a colocarle este, donde se diferencia tanto, este rojito. Entonces observemos acá una cosa, en la medida que yo voy, entonces yo voy a invisibilizar esto para que veamos vean la suma inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente pues se calculaba el área haciendo la sumatoria de todos estos rectángulos, y a mayor número de rectángulos mucho más exacta era el área.
Pero entonces observemos que empiezan a sobrar todos estos pedacitos, y todos estos pedacitos en una curva bien, en un terreno por ejemplo bien grande, suman pero bastante. Entonces lo que hace el número de rectángulos es cada vez más como tapando más esos huequitos, pero jamás los va a tapar completamente, siempre van a quedar estos huequitos. Entonces por eso es que se hacen dos cálculos. Y observemos acá, visibilicemos esta, la suma superior, que está por encima. Entonces acá lo que se hace es calcular por exceso y por defecto. Bueno, comparemos estas dos áreas. Entonces la suma superior se está acercando, más o menos que tenemos un área de 24. Y vamos con la suma inferior, va aumentando, la suma superior va disminuyendo, y efectivamente ambos valores se están acercando al número 24. Vamos también a hacerle otra cosita acá. Vea, una cosa que les voy a explicar. Vamos a dibujar un texto, porque esto es una actividad ya próxima que ustedes tienen que hacer, entonces para que se vayan acostumbrando. Acá yo selecciono este texto, ¿cierto? Entonces yo acá escribo número de rectángulos por encima. Entonces, si yo quiero que acá en este cuadrito de texto me aparezca cualquiera de estas variables de acá, entonces simplemente yo me voy por avanzado y selecciono el icono de GeoGebra. Cuando yo selecciono el icono de GeoGebra, aparecen todos los elementos que hay acá. Vea, aparece la A, que es la suma superior, aparece el B, que es la suma inferior, aparece el número de rectángulos por encima y por debajo. Entonces, si yo quiero que acá en el cuadrito de texto me vaya apareciendo el número de rectángulos por encima, simplemente voy a escoger este deslizador. Entonces mire que aquí lo pone en amarillo. Cuando yo le doy OK, ¿sí? Aparece este textico. Lo vamos a poner un poquitico más grande, acá con el tamaño. Entonces el número de rectángulos por encima, en la medida que yo voy avanzando acá, ahí me va mostrando el número de rectángulos por encima. Y vamos a hacer también otro, el número de rectángulos. Pues estos son simplemente adornitos que le vamos poniendo de rectángulos por debajo. Entonces, dos puntos. Entonces acá selecciono el icono de GeoGebra y por debajo sería mi suma superior, y le doy clic en el botón OK. Luego acá le doy en propiedades, pongo un texto de tamaño medianito, cierro acá. Entonces el número de rectángulo por debajo me va apareciendo en el texto, ¿cierto? Esa es la forma pues de asociar textos a las variables que tengamos en la barra de entrada. Listo. Bueno, entonces observamos que a medida que yo aumento el número de rectángulos, voy a visibilizar este también, que yo lo voy aumentando, el área es mucho más exacta, pero nunca va a ser exacta porque esto es un límite. Entonces, para hallar el área exacta en ese intervalo dado, yo simplemente utilizo el comando integral. Entonces acá en el comando integral vamos a escoger la tercera. Mire que ya aquí no hay número de rectángulos porque ya esto es un área exacta. Entonces, ¿cuál función? F de X. El extremo inferior del intervalo sería menos 3, porque la estamos calculando de menos 3 hasta 3. Y vamos a darle Enter. Entonces observen que sí, la integral acá sí es exacta, es una integral. Vamos a invisibilizar estos dos. Acá tenemos solamente C, es la integral exacta, que da 24. Entonces, bueno, yo pienso que ya con este ejercicio podemos visualizar mucho pues el concepto de sumatoria, las sumas de Riemann, cómo calcular áreas de una función utilizando las sumas de Riemann, y ya concluimos pues con este trabajito en GeoGebra. Es un ejercicio pues que ustedes van a hacer en el taller, y espero pues que lo hagan muy superior al que yo les estoy mostrando. Bueno, muchísimas gracias y ya nos vemos en un próximo video.